Saludos amigos y amigas de Coloquio, el programa económico de la semana. Aquí estamos para analizar la temática económica nacional e internacional. En este día, una producción especial sobre el tema de la economía en las provincias de República Dominicana. Y vamos a tomar una serie de elementos que vamos a analizar con el doctor William Pichardo, un investigador agropecuario, médico veterinario, exdirector del Laboratorio Central del Ministerio de Agricultura y un dominicano preocupado por el sector agropecuario las 24 horas del día. Antes de pasar con el tema de la economía en las provincias, vamos a hacernos eco del informe del Banco Central que revela que la economía creció 3.1% en mayo, tema anualizado, en mayo 2025, un crecimiento interanual de 3.1% en mayo 2025, y además el informe del Banco Central revelando que en enero-mayo el sector agropecuario creció 4.9%, explotación de minas y canteras 2.2%, enero-mayo 2025. Manufactura local 1.7%, manufactura de zonas francas 0.5%, la construcción con un crecimiento negativo de menos 1.5%, los servicios crecieron 3.3%, energía y agua 2.8%, comercio 3.7%, hoteles, bares y restaurantes 2.6%. En el tema del turismo, la llegada de turistas de Canadá y Estados Unidos ha disminuido en este 2025 y ha habido que buscar la llegada de otros turistas de América del Sur y otras naciones. El comercio 3.7%, hoteles, bares y restaurantes 2.6%. Es decir que hoteles, bares y restaurantes crecieron menos que energía y agua y el sector comercio. Transporte y almacenamiento creció 4.6% enero-mayo. Comunicaciones el 1%. Me lo encuentro muy poco en un país. ¿Será que ya todo el mundo tiene teléfono y servicios telefónicos y de internet? Pero encuentro muy reducido. Servicio financiero, un crecimiento espectacular de 8.2%. Actividades inmobiliarias de alquiler 3.5%. Enseñanza 1.3%, salud 1.3%, servicios profesionales menos 1%, otras actividades de servicio 0.7%, administración pública 0.4% y el crecimiento enero-mayo 2.6%. No hay duda de que hay una desaceleración económica, no solamente en la República Dominicana, sino también por el entorno internacional adverso que tiene el mundo, que hay amenazas con el petróleo, las guerras, el tema de la posibilidad de que los fletes suban con todos estos conflictos, muchos inconvenientes internacionales y además el tema de los aranceles. Señores, quiero resaltar la gran presencia de las MIPYMES en el 92% del tejido económico de la República Dominicana. Vemos al Banco de Reserva
celebrar lo que ellos definen como el mejor banco para pymes de la región, luego de un reconocimiento que le hace la revista Global Finance. Las MIPYMES, señores, hay que fortalecerla. Y finalmente, para que nos vayamos al cambio, la falta de conexión con la diáspora de familias que se han establecido en los Estados Unidos y en Europa y que prácticamente no tienen aquí ningún vínculo ya con familiares, pudiera ser una amenaza para las remesas del país. Las remesas de los grandes héroes, de los dominicanos en el exterior, enviando más de 10,000 millones de dólares a la economía dominicana. Vamos al cambio, retornamos con el doctor William Pichardo con el tema economía en las provincias de República Dominicana. Bien, amigos y amigas, vamos a recibir en coloquio al doctor William Pichardo, un médico veterinario, es director del Laboratorio Central de Agricultura, del Ministerio de Agricultura, un investigador permanente del tema agropecuario de la República Dominicana y una persona que tiene opiniones muy interesantes. William, saludo. Muchas gracias, Ale. ¿Cómo está todo? Aquí estamos. Claro. Mira, el tema economía en las provincias. Mira, me soñé yo, para introducirte un elemento, cómo está golpeando la economía de las provincias el tema de la fiebre porcina africana, que un día dicen que la tienen controlada, otro día dicen que hay que eliminar todos los cerdos enfermos, y yo quiero que comencemos por ahí. Mira, esa economía provincial está siendo golpeada porque la porcinocultura es una economía de dinero rápido, que la gente tiene que entender que no solamente cuando tiene el cerdo en su establecimiento tiene su alcancía. No, es más que eso, porque aquí en cada paraje, en cada sección, en cada municipio, en cada distrito municipal hay habían cientos de negocios pequeños vendiendo la fritura, el chicharrón, la longaniza, o sea, patica de cerdo, hociquito, oreja, y todo eso. Escúchame, hay una economía que tú acabas de mencionar sin ponerle el nombre. Se llama la economía de la picalonga. Ajá. Entonces, eso ha ido desapareciendo. Sí. Eso ha ido desapareciendo. Desapareciendo a gran escala porque eso se prepara con carne de cerdo fresca, y ahora mismo la producción de cerdo está escasa. Está escasa, y aunque hay importaciones masivas que llegan casi al 90% de lo que era la producción nacional, pues obviamente eso está afectando gravemente la economía, esa economía de abajo, que es la economía que mueve dinero. Entonces, por eso es que los programas no impactan en el campo. Por ejemplo, tú acabas de mencionar que yo soy partícipe de lo que diga el Banco Central. El Banco Central tiene números, tiene estadísticas, y son las estadísticas que nosotros tenemos que verificar. Sin embargo, te puedo decir que las estadísticas le llegan de otras instituciones que muchas veces la cruzan. Sin conciencia, ponen números que no son. Y el Banco Central, que no tiene manera de demostrar eso, pues obviamente tiene que tirarlo así. Por eso es
que ese aumento que tú acabas de decir, de un 3 o 4%. No. Dice el Banco Central que anualizado el sector agropecuario creció 5.4%. 5.4%. Y en enero-mayo del 2025, el crecimiento fue de 4.9%. Sí, pero eso no impacta en el campo. Eso no impacta en el sector agropecuario. Explica tu posición. Porque, por ejemplo, el sector bananero ahora, que ha entrado en crisis, tiene un problemita, que el Banco Agrícola quedó de entregarle 1.200 millones para resolver el problema. Bueno, le ha entregado 35 en meses y meses. Entonces, cuando el Banco Central dice, bueno, a los bananeros se le va a entregar 1.200 millones, lo computarizan y ya el Banco Central cree que han recibido eso. Pero el Banco Agrícola... Dice que el Banco Agrícola que dice que voy a entregar tanto. Pero no entrega nada. El Banco Agrícola... No el Banco Central, porque el Banco Central no... No, el Banco Agrícola. El Banco Agrícola no tiene un chele. No tiene un chele y no hay manera de resolver eso porque el dinero que ha prestado no ha sido a los productores en su gran mayoría. Ha sido a personeros políticos que nada tienen que ver con eso. Se lo prestan a una tasa preferencial de un 0%, que también eso es un problema. El Banco Agrícola no puede estar prestando al 0%. ¿Está descapitalizado el campo dominicano? Totalmente. William. Totalmente. Al campo le falta todo. Porque yo creo que al campo, al campesino, al productor, no hay que regalarle las cosas. No, lo que hay que facilitarle. Por ejemplo, un productor de aguacate, de mango, de cerdo, necesita primero asegurarse de un préstamo. Un préstamo puede ser blando, puede ser a larga, por varios años, pero eso no existe. Entonces, nosotros tenemos un banco de reserva que tiene capacidad económica, pero tenemos un banco agrícola descapitalizado. Entonces, ahí no hay manera de resolver. Ya ese es un problema. Entonces, otro problema es las facilidades que deben de tener los productores. Por ejemplo, los productos llegan a la ciudad igual como salen del campo. Entonces, ahí hay muchas pérdidas. El producto del campo tiene que llegar a la ciudad lavado, empacado y bien almacenado y bien transportado. Entonces, cada uno de esos renglones hay pérdida de un 10 y un 15%. Cuando usted tiene en un renglón pérdida de un 30 o 40% por concepto de mal almacenamiento, mal manejo, problemas de cosecha, problemas de post cosecha, usted perdió su cuarto inmediatamente. Y eso hay que arreglarlo. Y el gobierno sabe cómo debe arreglar eso. Porque si no le damos facilidades a los productores, pero no es que le den dinero, no es que le den vehículos, no es que le den dieta, no. Facilidades. Por ejemplo, en el cacao, nosotros debiéramos estar produciendo más que la Barrigol en cacao. La Barrigol... En el país entero. Sí, la Barrigol te puede producir en un año 2.000 o 3.000 millones de dólares. Bueno, en cacao nosotros pudiéramos estar produciendo 2.000 o 3.000 millones de dólares, no 400 millones. Aparte del valor agregado, pero claro, que pudiéramos internamente darle al cacao. ¿Por qué nosotros no estamos bien? Bueno, porque el cacao en República Dominicana no tiene mantenimiento. Las siembras son de 30 y 40 años. La genética de eso en su gran mayoría son genéticas anticuadas que no producen prácticamente nada, producen 3 o 4 mazorcas, cuando en Ecuador están produciendo cientos de mazorcas una mata en una cosecha. Entonces,
nosotros tenemos que ponernos las pilas. Hay que sacar esta vagancia de agricultura, hay que sacar esta vagancia de las instituciones que están relacionadas con el campo, que todo el mundo quiere ser empleado público, pero nadie quiere ser un trabajador público. Entonces, hay una diferencia grande entre un empleado público y un trabajador público. Sí, entonces tenemos que ir a los campos a decirle a la gente, a los productores que tienen cacao, cómo se hacen las podas, cómo se hacen cómo se le pone los abonos, cómo se manejan las plagas, cómo se maneja el cacao para poder aumentar la producción. Mira, ahí de Tenares a Gaspar Hernández, eso todo es cacao por ahí, pero son cacautales viejos que producen poco y ya la gente está cansada. No, tenemos necesariamente que buscar la manera de que los productores se auxilien de los técnicos, porque sin técnicos no vamos a llegar a ninguna parte. Pero ahí hay un problema, y es que uno de los grandes errores dañinos para el país ha sido el debilitamiento de lo que es extensión agropecuaria. Yo recuerdo, siempre hablo de mi niñez, que yo veía los agrónomos que llegaban en motores a los campos. Eran jefes allá. Y eran realmente personas con una gran influencia comunitaria. Claro. Y entonces vemos que sin extensión agropecuaria en la montaña o en las fincas no hay avance, no hay avance ni desarrollo tecnológico. Mira, aquí yo pongo un ejemplo siempre. Aquí hay una empresa productora de leche, te la puedo mencionar, es Pasteurizadora Rica. Ajá. Tiene un equipo para calidad de la leche que duplica la capacidad que tiene el Estado para hacer ese trabajo. Ellos compran 400,000 litros de leche. Ahora, tienen un ¿Cada qué tiempo? 400 diario. 400,000 litros de leche compra el Grupo Rica diario. El Grupo Rica diario. Pero tiene un equipo bien montado, siguiendo la calidad de la leche. Con una extensión. Pero van a los centros de acopio donde se produce la leche y realmente ven el proceso de refrigeración. Tienen camiones refrigerados para el transporte de esa leche. Entonces, eso, cuando se hace eficientemente, funciona. Entonces, el Estado, que tiene todo el poder para hacer eso, no hace prácticamente nada. Por ejemplo, aquí hay 600 queserías. Hay 600 queserías, pero de esas queserías no hay 100 que estén funcionando bien como debe de ser. No son supervisadas. A media, porque hay un equipo en Conaleche que funciona, pero donde tienen que haber 40 o 50 técnicos, hay 2. Eso no funciona así. Entonces, tenemos otros países que nos llevan la milla, que sí tienen esos equipos. Entonces, nosotros tenemos que tener eso, porque aquí el Estado gasta dinero en demasía, en cuestiones que no tienen fundamento. Y sin importancia en muchas ocasiones. Sin importancia. Entonces, no son capaces de ver que cuando tú tienes industrias que producen un producto exportable, un producto de calidad exportable, el país está ganando. Y hay muchas manos de obra que están funcionando. Yo fui los otros días a una quesería, San Francisco de Macorís. Yo creo que estaba en Suiza, era. Bueno, yo te voy a mencionar, tú me vas a permitir escuchar lo que yo te voy a decir, pero por ejemplo, si usted va a San Francisco de Macorís, usted tiene que ir donde Oleaga. Ese mismo. Oye, mira, eso. Además un luchador por el sector. Sí, es un luchador. Entonces, agropecuario y la economía de valor de las materias primas agropecuarias. Tenemos necesariamente que multiplicar esos ejercicios.
Porque si Oleaga lo está haciendo bien, otros también lo pueden hacer. Ahí en la cumbre hay algunos. Ahí está don Alexis. Alexis. Turey Agroindustrial. Turey. Está Industrias Tavera, Sí, con la familia sí. Peña, Claro, allá claro. En Bonao. Y más abajo. Pero mira, más abajo está una empresa que a mí me sorprende. La Chapel. La Chapel, un saludo para la Chapel. La Chapel es un trabajador. Es un trabajador duro. Y además, cuando tú vas a ese negocio, tú sabes que ese negocio tiene calidad. Claro, Tú lo ves de una vez, lo ves en los baños, lo ves en el manejo de los empleados, manejando los quesos, manejando el yogur. O sea, eso es lo que queremos. Y eso es fácil. Y eso se puede lograr, porque otros lo están logrando y le está dando resultados. Pero yo creo que son muy pocos. Entonces ahí no cuadra el asunto. Mira, William, dice ahí cuando ponen tu nombre en la pantalla, Ajá. investigador agropecuario. Yo tengo Mira. 48 años investigando el tema económico del país y quiero ser colega tuyo en investigación económica. Digo, pues lo soy porque vivo investigando los temas, pero mira, a veces hay demasiado pesimismo sobre muchas cosas que el pueblo no conoce. Por ejemplo, el país debe sentirse satisfecho con que en Inver Puerto Plata, en el año 1926, naciera una marca de queso tipo holandés, sello negro, que realmente, bueno, la palabra geo la escuchamos desde niño, pero aquí se ha multiplicado la cantidad de fábricas de queso tipo holandés. Y en Higüey, mira, los higüeyanos tenían un queso que se llamaba Landry, que era uno de los quesos más famosos del país. Pero Higüey tiene a Santana en la producción de queso, tiene a Nisibón, tiene fábricas, en Atomayor hay fábrica de quesos, hay ganaderos en San Pedro de Macorís que han incursionado, en San Juan de la Maguana, la marca Punta Caña, en la ruta de San Juan, hay un queso en Higüey que se llama San Juan. Bueno, San Juan en Nisibón, pero en Pedro Corto, entre las matas de Farfán y San Juan, ahí se ha desarrollado tanto el queso que tú le dices a una doñita, al igual que los que fabrican arepas o torta entre La Vega y Jarabacoa, quiero una libra de arepa, y vienen y cogen un cuchillo y te la parten exactamente la libra. Claro. Y así pasa también en Pedro Corto con el queso. ¿Qué pasa? Que nosotros no avanzamos más con las excepciones competitivas de empresas, o sea, con esa fama de calidad. No avanzamos frente a esta invasión de quesos importados que tenemos. Mira, hay un problema muy grave. Y es que cuando tú produces queso, tú tienes que ser eficiente. Si tú no eres eficiente, tú vas a perder. Porque el queso, si lo hace mal, rebaja mucho. Si tú tienes leche mala, va a producir queso malo. ¿La leche buena es una de las claves? La leche buena produce queso bueno y productos buenos. Entonces, debemos de comenzar con mejorar la calidad de leche. Con mejorar la calidad de leche, vamos a mejorar la calidad de los quesos. Pero para mejorar la calidad de los quesos, tenemos que producir no solamente cantidad, sino producir en buena lid. Por ejemplo, yo le estoy criticando bárbaramente a las queserías que no están pasteurizando la leche para los quesos. ¿Qué significa no pasteurizar la leche para los quesos? Bueno, la leche la calientan. El calentado es un procedimiento que no es un proceso de pasteurización excelente, porque quema las proteínas, quema los minerales, quema las grasas. Entonces,
La pasteurización tiene una medida. Son tantos segundos en tal temperatura. Para preservar los elementos de la leche Para preservar que se los necesitan en el elementos, queso. para preservar los elementos que tiene la leche y para que los elementos patógenos sean eliminados. Entonces, tenemos problemas con eso porque ya en otros países no están usando los pasteurizadores que nosotros usamos aquí, que por demás son caros, gastan mucha energía, y los queseros, cuando tú le dices que tiene que prender ese aparato, no lo quieren porque gastan mucha energía. Pero ya hay tinas donde tú vas a procesar la leche, que te pasteurizan la leche automáticamente. Entonces, esas son más baratas, pero posiblemente sean más caras. Entonces, tenemos que modernizarnos. Y no solamente modernizarnos, sino bailar al mismo compás que están bailando otros países, que le está dando buenos resultados, como Uruguay, por ejemplo. Es una potencia lechera. Claro. Y es una potencia quesera. Entonces, yo creo que aquí hay buenos queseros. Ya mencionamos industria, ya mencionamos pequeñas industrias, pero yo creo que todos debemos tener el mismo patrón para que las queserías puedan crecer y los productores puedan seguir produciendo leche para esas industrias, porque una cosa trae la otra. O sea, tú no puedes producir una leche mala para que te la compren cara, donde cuando tú la procesas va a producir un queso de mala calidad y de baja densidad, pero tiene el problema de que están llegando quesos de otros países más baratos que lo que nosotros tenemos aquí. Entonces tenemos que ser competitivos. Una pregunta. ¿A la República Dominicana llegan quesos elaborados con suero de leche? Sí. Aquí llegan no solamente con suero de leche, aquí llegan quesos artificiales. ¿Qué es un queso artificial? Un queso artificial es un queso hecho con productos artificiales, productos químicos. Y te lo dicen ahí, Y hay muchísimos tipos de queso de eso. Pero aquí llegan muchas cosas, William, sí, que no llenan, mira. Aquí llega de todo. Que no llenan los requisitos de control de calidad. Exacto, entonces no tenemos esa capacidad de laboratorio para verificar eso. Que los hay en otros países. Usted lleva un disparate de queso para otro lado y se lo verifican y se lo tiran para atrás de una vez. Usted lleva cualquier producto a Europa, a los Estados Unidos, sea vegetales, sea carne, sea lo que sea, y si no está dentro de los parámetros que ellos exigen, usted va para atrás de una vez. Nosotros tenemos aquí ahora mismo 3 en carne de res. Tenemos 3 mataderos autorizados por los Estados Unidos. Certificados por los Estados Unidos. Esos 3 mataderos, usted puede comer carne de ahí sin ningún tipo de problema. Y podemos mencionar el nombre de los 3 mataderos. Ahí está Alonso. Alonso, una potencia en carne. Sí, claro, pero duro. Creo que tiene un laboratorio por Sierra Prieta. Él tiene Alonso. Tiene un matadero en Sierra Prieta. Un matadero. Un matadero. Ahí están todas las especificaciones. Está certificado ese matadero. Está certificado ese matadero y exporta carne a los Estados Unidos. Y vende en el mercado local también. Claro, vende al mercado local. Es un paso de avance, William. Pero ahí las normas se respetan. Ahí un animal para ser trabajado nunca llega al suelo. Eso es todo se hace en el aire. Todo es con desinfectante. Hay una cantidad de refrigeradores especializados y eso ha contribuido al desarrollo de la ganadería de carne que en estos momentos está en desarrollo y que algunos productores dominicanos están produciendo carne como es. Por ejemplo, aquí hay productores que están produciendo en 30 meses
toros de 500 kilos. En 30 meses. En 30 meses. Pero es un crecimiento demasiado rápido. Que antes era 4 años. Un toro. Un toro, 5 años, para poderlo llevar al matadero. Ya no. Y eso da como resultado una carne mucho de más calidad. Una carne más blanda, una carne con marmoleo. Y ya eso es lo que está a la moda. O sea, yo creo que los ganaderos de carne aquí han avanzado un poco. Le falta mucho todavía, pero si ellos cambiaran el sistema de pasto, sembraran pasto nuevo, pastos modernos, como lo hay ahora por semilla, yo creo que pueden dar mejores resultados. Porque ya sabemos que yo como carne de res sin ningún tipo de problema, porque la compro en los supermercados que vienen de esos mataderos especializados y que están certificados. Y ahí no voy a encontrar antibióticos, no voy a encontrar hormonas, no voy a encontrar pesticidas, no voy a encontrar metales pesados, no voy a encontrar nada. O sea, tengo la confianza de consumir la carne de res. Que esa carne de res debe de ser llevada al almuerzo escolar, porque el almuerzo escolar dominicano no está funcionando bien, en el sentido de que los niños no están comiendo los alimentos adecuados. Por ejemplo, la carne de res tiene las vitaminas, los minerales, las proteínas y las sustancias necesarias para desarrollar el cerebro de los niños que están en las escuelas. Eso te lo hace la carne de res. Entonces, hay que darle 1 o 2 días a los niños carne de res. Y además tenemos mataderos certificados en República Dominicana. ¿Para qué tenemos mataderos certificados si no lo estamos usando en el futuro de los niños o en el futuro del país? Ahora, podemos darle carne de pollo 2 veces a la semana. Y podemos darle huevo. Que somos autosuficientes en huevo y en pollo. Y huevo también. Entonces, yo creo que no hay que importar de otros países. Como está la situación ahora, guerra, situaciones de plagas. Mira, ahí nosotros estábamos exportando pollo de Brasil, pero en Brasil llegó la gripe aviar de alta. Y importar esos pollos de Brasil es una amenaza para la República Dominicana. Claro que sí. Pero ya suspendieron eso. Está suspendido, pero hay mucha que todavía que está ahí en los supermercados. No, en el puerto. En el puerto. Mira, William, yo quiero preguntarte, cuando comenzamos hablando de los cerdos, el cerdo dominicano hocico largo desapareció de la producción nacional. Y quiero preguntarte, porque esta es una pregunta con sabor a pueblo, William. Si importamos el 90% que tú dices de cerdo, naturalmente un aumento por la fiebre porcina africana que golpea la economía de las provincias. Pero si no tenemos puerco aquí para procesar, ¿cómo se va a hacer esa economía del barrio y de los sectores, la economía de la picalonga que depende de toda esa parte de adentro del cerdo? ¿Y cómo vamos, mira, a conseguir una subrapa del chicharrón para el mofongo y para un plato que a ti te gusta de la zona de la sierra, que es el panecico? Sí. El panecico y el mofongo se nutren de la surrapa del cerdo, del chicharrón. Sí, claro. Mira, esa economía del cerdo que le ha dado tan duro a todas las provincias, porque, te repito, donde quiera, lo que tú dices, hay miles de empleos con eso. Cientos de miles de empleos. Cientos de miles de empleos. Entonces, yo creo que esto hay que buscar la manera de resolverlo lo más rápido posible.
porque la fiebre porcina africana no va a dejar tranquilo a los productores. Le va a quitar el deseo de inversión, porque nadie quiere hacer inversiones importantes en sus predios, porque en cualquier día amanece la fiebre porcina en la granja. Ya está tocando a los ricos del país. Claro. Las granjas de los ricos están siendo afectadas por la fiebre porcina africana. En Moca no hay cerdo. Que en Moca no hay cerdo. Moca no hay cerdo, en Moca hay 3 cerdos. En Cayetano Gemosén no hay... se acabó ahí todo. Y entonces el mofongo mocano, ¿con qué lo hacen? Bueno, no tiene el mismo sabor ya. No tiene el mismo sabor, porque yo te voy a decir una cosa, la carne importada no tiene el mismo sabor. Pero además la refrigeración le cambia el sabor. Claro, eso, imagínate tú, como son los empresarios, compran carne ya de 6 o 7 meses refrigerada, que es más barata y la traen, hay que comérsela así. Pero de todas maneras tenemos el problema. Y es un problema grave que las autoridades no han sabido manejar en 5 años y que han estado engañando a los productores, engañando al país y engañando al presidente de la República. Porque el presidente de la República no tiene tiempo para investigar qué está pasando en los campos dominicanos con la fiebre porcina africana. Lo que sí están sufriendo son los pobres productores que cada vez que se le muere un cerdo sale huyendo a hacer los análisis correspondientes, y cuando vienen esos resultados positivos, ya usted sabe. Eso, y además, quiero decirlo con mucho pesar, pero la fiebre porcina africana se ha convertido en un negocio para las autoridades. Bueno. Entonces, eso es muy malo, y eso debiera el presidente de saberlo, porque no vamos a llegar a nada. La fiebre porcina se impondrá, eliminará todos los cerdos, provocará situaciones difíciles a los productores, y ya quedan pocos productores grandes que con medidas de bioseguridad se han salvado. Pero las medidas de bioseguridad cuestan mucho dinero también. Entonces, vivir en esa situación todos los días de que tengo que tener medidas de seguridad, pero de todas maneras, como quiera se me puede meter, como le ha pasado a varios productores grandes del Cibao, es muy difícil. Vamos a un cambio, y esto se pone muy bueno. Vamos a sumar al set a Pedro Matos para compartir temas económicos. Y aquí están Grandes Ligas, William Pichardo, investigador agropecuario, que quizá le diga a Pedro Matos y al país también sus opiniones sobre la provincia de Elías Piña, allá en la frontera dominico-haitiana. Retornamos Coloquio, el programa económico de la semana. Bien, amigos y amigas, estamos hablando hoy en Coloquio sobre la economía de las provincias, y vamos a conectar con Pedro Matos. William, vamos a sumar a Pedro Matos al set para que analice el tema de las vías en la provincia de Elías Piña, una provincia que queremos mucho en este programa. Señor Matos, adelante. Estamos conscientes de eso. Saludos, buenos a todos y a todas. Realmente voy a comenzar con una parte, yo diría, un poquito emotiva, y es una frase que escuché una vez de un senador muy reconocido en este país, el senador Félix Bautista, que en un momento determinado estuvo en la Catedral Primada de América, que iban a hacer una reconstrucción, una remodelación, y él dice que había un letrero debajo o al lado del Niño Jesús que decía: recuérdate siempre dónde tú naciste. Entonces, yo voy a comenzar con esa invitación a que los sureños nos recordemos siempre dónde nacimos y hagamos lo que podamos hacer por el lugar donde nacimos, porque realmente las provincias
de nuestro sur necesitan bastante. Voy a comenzar con una frase un poco machista y otra feminista. Es decir, tenga cuidado con el machismo, que las mujeres se lo comen, ¿eh? La diputada Johanna Martínez se puso los pantalones, frase machista, o se puso la farda, frase feminista, porque parece que de la autoría del diputado Luis Castillo de la provincia, ella se atrevió a plantear una resolución firme y decidida con relación a que las vías de comunicaciones que conectan al municipio cabecera se hagan una realidad, y solicitó que se incluya en el presupuesto general de la Nación para el año 2026. En ese sentido, pues planteó claramente que la carretera que conecta al sur con el norte del municipio cabecera, que es la carretera Comendador Sabana Larga y Guarito Bánica, se haga una realidad, y que apenas son 20 kilómetros. Y le ahorraría 17 kilómetros o 18 kilómetros de transporte para los municipios que quieran comunicarse con el municipio cabecera por esa vía. Pero además dinamiza el comercio, como bien lo planteó ella, y aumenta la calidad de vida del ser humano que habita en esas ciudades. Hay que recordar que en los años 80, comienzo del 80, vivíamos el 50% del joven dominicano en los campos. Ahora mismo solo queda el 30%. Y eso tiene su base en la falta de apoyo y políticas públicas para mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. En ese sentido, también hay que recordarle al gobierno que ya hay un diputado que está solicitando que el municipio de Río Limpio sea agregado a la provincia de Dajabón. Eso tiene también su base económica y su base también de vía de comunicaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de los habitantes de Río Limpio hacen negocio y hacen su vida habitual con Dajabón. Pero eso tiene una razón. La carretera internacional, que apenas llega más o menos a 50 kilómetros, está llena de polvo y hoyo. Las Fuerzas Armadas han hecho algo, apoyado por el señor presidente de la República, pero algo no es la carretera que debe haber en esa zona. Debe haber una carretera asfaltada para que los municipios y distritos municipales que viven en esa zona puedan hacer vida en Bánica, en Comendador, y puedan hacer vida en los diferentes mercados binacionales que se celebran tanto en Dajabón como en la provincia en el municipio cabecera de Elías Piña. Y en esa parte también la diputada también se puso los pantalones y se puso la falda. Es decir, defendió como debió defender, o como hay que defender, un municipio tan productivo como el municipio de Río Limpio, y se atrevió a decir: lo que necesitamos es carretera. William, ¿qué tú crees que podemos sumarle a esos caminos y esa comunicación y que no le quiten a Río Limpio y a Elías Piña? Mira, los verdaderos guardianes de la frontera son los productores. Si los productores se les da facilidades para que produzcan, van a vivir mejor, van a mejorar su nivel de vida y va a haber menos problemas. Porque donde hay comida, hay muchas cosas. Produce mucha comida Elías Piña, Pedro Mato. Bueno, hay una realidad. Se sigue produciendo en función de lo tradicional. Hay mucho chivo. Pero recuerde que yo siempre he planteado café, que el dictador Rafael Díaz Trujillo dejó canales de riego abiertos. Balaguer hizo algunas presas, pero hace 40 años no han hecho las pequeñas presas que necesita esa región, la provincia. Pero además de eso, agricultura, en uno de estos programas sugerimos que que salgan de los aires fríos, de las oficinas, y vayan a orientar a los productores de cómo hacer cambios en la producción de sus granjas de cerdo, de chivo, ¿verdad? Y en la producción de algunos rubros agrícolas que se venden, mejor dicho, que producen mayores ingresos en ciclo corto. Entonces ese es un trabajo que hay que hacerlo, porque si seguimos así, volvemos de nuevo a decir, los predios agrícolas van a quedar solos,
lleno de Vallahonda, aquel árbol que solo produce espina, dentro de las tantas cosas positivas que produce, pero siempre le vemos el lado negativo, las espinas de la Vallahonda. Pedro Mato y William, en esa zona hay muchos mangos. Yo conozco un mango que se llama yamagui desde niño, fibroso, se da mucho en la frontera. Pedro Mato, pero nunca hemos hablado de los mangos que produce Elías Piña. ¿Tú conoces los mangos de Elías Piña, William? Mira, es lo que dice Pedro. Si no hay caminos vecinales adecuados, si no hay incentivo para los productores, si Agricultura no manda a sus técnicos a trabajar para allá, de nada sirve, porque... Y si no construyen canales también. Si no construyen canales, o sea, el sur y las provincias básicamente de la frontera han vivido todo el tiempo abandonada, pero abandonada no porque ellos quieren hacer eso, no, porque las autoridades la han abandonado. Mira, si en Elías Piña dicen a producir mango, aquí Baní va a tener problemas. Porque las tierras de Elías Piña son muy buenas. Tienen microclimas también. Sí, y además hay que seleccionar también. Por ejemplo, usted no puede estar produciendo yuca donde no se da la yuca. Usted no puede producir plátano donde no se da el plátano. Entonces, tenemos que hacer análisis correspondientes para que identificar los terrenos que sean más apropiados para los cultivos que deben de ser. Y ahí tiene una ventaja. Como dice el colega, tiene tierra llana, sí, porque pertenece a la región del Valle. Y tiene una comunidad que se llama El Llano también. Y tiene entonces tierra alta, microclima, por encima del nivel del mar, como es el caso de Hondo Valle, y Río Limpio. Entonces, estamos hablando, señores, de la 14ª provincia con más terreno del país y con más agua. Entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué nos estamos durmiendo? La presa de Joca, ¿por qué no se hace una realidad? La presa de Río Altibonito, que es más pequeña, pero que resuelve problemas puntuales de producción, ¿por qué no se hace realidad? ¿Por qué no volcamos agricultura a que salga a hacer alianza con las asociaciones de productores, como se hacía en los 80 y en los 70? ¿Por qué políticas que habían funcionado y que daban resultados y que protegían la dominicanidad en la frontera se dejaron de hacer? O sea, yo me hago la pregunta, ¿por qué tenemos que caminar hacia atrás? Cuando tenemos todavía quedan muchos dominicanos en la frontera. Y el verdadero guardián realmente es el ser humano que vive en la frontera. Tenemos que defender la dominicanidad. Pero defender la dominicanidad no es con discurso. No es con discurso nada más. Es con hechos. Es con hechos. Si los dominicanos viven en la frontera, van a defender la frontera. Si el joven consigue fuente de producción en la frontera, posiblemente algunos emigren, pero la mayoría se quedan, porque emigran por una sola razón: mejorar su nivel de vida. Y recuérdese de la frase aquella que una vez compartimos en el programa: o tú te enganchas, y no es por desprestigiar, porque es un rol digno ser guardia o policía, defiende la patria, es un rol digno de proteger, pero en el sur, sobre todo en el suroeste y el sur central, solo tiene una sola, el joven solo tiene un solo camino, no hay otro. Tú te enganchas a guardia o policía, o te quedas comiendo polvo en la frontera. Pedro Matos, le agradecemos su participación como siempre, hoy acompañado del doctor William Pichardo. Esteban Delgado anda por ahí en una exposición, en un evento de trascendencia. Vamos a despedir el programa y yo me voy a atrever a despedir el programa, William y Pedro, con una pregunta que necesita respuesta. El café de Río Limpio
es mejor que el de otros pueblos. No estamos armando un chisme de productos pueblerinos, pero Río Limpio tiene un buen café y lo queremos resaltar. Será hasta el próximo programa Coloquio, el programa económico de la semana, con la expresión de que Dios bendiga al pueblo dominicano.